Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número 3 de termodinámica. Procederé a compartir pantalla respecto a nuestro tema que hoy estaremos analizando. Segunda ley de la termodinámica. Bien, nuestra segunda ley de la termodinámica. Sería el tema que nos ocupa hoy en nuestro tercer encuentro síncrono correspondiente a nuestra segunda. La segunda ley de la termodinámica se ocupa de ciertas características, ciertos asuntos que son totalmente ignoradas por la primera ley. En efecto, la primera ley estudia las cantidades de energía que se involucran en los procesos, pero no indica más allá de sentido y mucho menos de cuáles son las posibles o las imposibilidades de los casos. Entonces, nuestra segunda ley va más allá. Segunda ley abarca, es complemento de nuestra primera ley. Complemento de nuestra primera ley. Dicho esto, analicemos este sistema masa-resorte. Acá lo tenemos empotrado, donde tenemos un resorte como un muelle, el cual las condiciones iniciales nos indican que está en el vacío, no posee rozamiento, es decir, que su fuerza de roce es igual a cero, y libre de cualquier potencial gravitatorio, eléctrico, magnético, entre otros. Es decir, no está libre de influencias de fuerza. Fuerzas externas, no posee fuerzas de fuerza externa, más que de su propia masa. Entonces este señor lo que me va a generar es un movimiento oscilatorio, este resorte, producto de la masa colgada en ella, y ese movimiento oscilatorio va a ser de ida y vuelta, de vaivén, sube y baja, hacia arriba y también va hacia abajo. En este orden de idea, ella va a generar ese número de oscilaciones
generar ese número de oscilaciones, digamos que de manera infinita, que en la vida real no es de manera infinita, pero digamos que de manera extendida, donde cumple ciertas condiciones, como está en el vacío, no genera fricción, ¿sí? No hay quien lo frene, no hay aire que está en el vacío, y no hay rozamiento, no hay fricción, el resorte no se calienta, es decir, que el calor es igual a cero, no tenemos calor. Y los potenciales de fuerzas gravitatorios o eléctricos no existen. Las condiciones, bien, tenemos que el proceso se convierte en un proceso reversible. Ya habíamos explicado el vaivén, la masa que sube y baja, el número de ciclos bastante grande, el cual lo tenemos acá escrito. Y este proceso podemos considerar que es un proceso reversible. Significa que para que él sea reversible, que energía que está obteniendo ni la toma ni la entrega, sino es su propia energía, no la cede ni la absorbe. No tiene interacción con el medio, que está aislado, es un sistema aislado, o sea que no hay interacción con el medio. Pues esto no existe, no existe interacción. ¿Bien? Y por lo tanto, el calor en los resortes no se genera. Es decir, que el proceso se considera reversible porque parte de un inicio y llega nuevamente al inicio. Esa condición es reversible. Esa condición no sube y vuelve a bajar, aquí sería su posición 2, pero vuelve a llegar a su posición 1 hasta que él quede en equilibrio. Cuando parte del inicio y llega al inicio, aquí tenemos su condición de equilibrio. Cuando nosotros observamos un ciclo, este experimenta una serie de evoluciones. Evoluciones es un número de ciclos que está intrínseco en la eficiencia nuestra de punta de flecha, el cual dice que el ciclo va desde A hasta A nuevamente. Bien, parte de A, pasa por B y vuelve a llegar a. Entonces, es lo que experimentamos con nuestra masa resorte, donde ese señor va a transformar a un ciclo, un número de ciclo, parte del inicio y llega al inicio nuevamente. Era nuestro, no, era nuestro número de eventos. Así que en la primera evolución, el trabajo realizado es en el sentido horario que tenemos en etapa y en este sentido es un sentido horario. ¿Bien? Y está dado que mi trabajo, este señor es el trabajo,
En el punto A hacia B no es más que integrar tomando nuestro punto inicial a nuestro punto de llegada B de la presión fuerza diferencial de volumen, siempre y cuando sea mayor que cero. En la segunda etapa, fíjense, si vemos aquí nuestro gráfico, tenemos primera etapa 1, y esta sería nuestra etapa 2. Es decir, que ahora va desde B hacia nuestro trabajo. Por supuesto, los límites se invierten, aquí tenemos desde B hasta A, pero fíjense acá, la condición es que el trabajo es menor que cero, es decir, que aquí el trabajo es positivo y aquí el trabajo es negativo. Aquí estamos cediendo trabajo y aquí estamos absorbiendo trabajo. Por lo tanto, el trabajo neto o el trabajo total neto no es más que la sumatoria de la etapa 1 más la etapa 2 de los trabajos. Cuando hablamos de un ciclo de Carnot reversible, ya hemos definido que era un ciclo reversible, ¿cierto? De Carnot estamos hablando en función de nuestras máquinas térmicas. Es un ciclo ideal que teóricamente se puede realizar con cualquier sustancia de trabajo. ¿Qué puede ser esta sustancia? Amoníaco, freón, cualquier tipo de refrigerante, hidrógeno, amoníaco, freón, entre otros. En este caso, vamos a utilizar para un gas ideal. En nuestra sustancia sería un gas ideal. Fíjense, en nuestro ciclo tenemos un diagrama PV donde tenemos la etapa de 1 a 2. Aquí tenemos nuestra etapa 1, de 2 a 3, etapa 2, de 3 a 4, etapa 3, y nuestra etapa 4, de 4 nuevamente a 1, llegando al inicio del ciclo. Fíjense acá que él absorbe calor y absorbe calor, y acá él cede calor, cede calor. Bien, y las temperaturas, fíjense acá, varían las presiones, baja de la presión 1, baja la presión 2, o las presiones se mantienen constantes, lo que está, se mantiene constante, hay variación de volumen. Tenemos un volumen B1 y aquí tenemos un volumen B2. Tenemos una presión P1 y aquí tenemos una presión P2. Bien, entonces nuestras, hay, ¿qué se mantiene constante? En la etapa 1 mantenemos constantes las presiones, es la etapa 1, tenemos. En la etapa 2 tenemos, que tenemos constante, fíjense nuestra temperatura, y así sucesivamente nuestro análisis. Ya lo habíamos dicho, nuestro mostrado muestra con 4 evoluciones, ya lo mencioné, etapa 1, número de etapas. ¿Sí? 2 evoluciones son isotérmica y 2 adiabática. ¿Ok? Isotérmica, temperaturas constantes, adiabáticas, presiones constantes, aunque acá
Estamos viendo que el volumen se mantiene constante, una ligera variación, y las temperaturas T1 y T2 isotérmicas deberían ser de forma constante. Entonces, habíamos hablado anteriormente, tenemos que la expansión isotérmica va en la etapa 1, presión constante y la temperatura constante. Ingresa calor, absorbe calor. ¿Ingresa calor a qué? Al sistema. Adiabática dice de 2 a 3. Tenemos volumen allí, una pequeña, casi. El volumen, si vemos acá, en otra color, aquí tenemos nuestro volumen en la posición 2 y aquí tenemos nuestro volumen en la posición 3. Pero lo que nos quiere decir que nuestra presión se mantiene constante. Así tenemos en la etapa 4, de 3 a 4, la compresión isotérmica y la expansión, la compresión adiabática. Mostramos un ciclo motor versus frigorífico. Tenemos, fíjense, una fuente cálida a temperatura T1, entrega calor, la máquina absorbe calor, entonces aquí esto es absorción, se absorbe y acá se entrega. Nuestro trabajo es 1 menos 2. Por lo tanto, la temperatura 1, cálida o caliente, nuestra temperatura o es una temperatura fría, una temperatura, es decir, que hay una caída de temperatura. En nuestro ciclo frigorífico, fíjense, este es para un motor que genera combustión interno, interno o eléctrico, genera calor y se tiene que quedar acá, fíjense, las condiciones, aquí entrega calor y aquí absorbe. Se invierte. Gracias. Bien, mis estimados, ya todo este ciclo hasta los próximos.